Vamos a comenzar con este mensaje. Les pediría si nos ponemos un momento de pie para hacer una oración, pedirle a Dios que en esta mañana nos guíe y nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que podemos estar hoy aquí reunidos, que podemos venir a escuchar tu palabra en tu nombre y queremos entender, Señor, más de ti, queremos conocerte. La semana pasada hablábamos acerca de ese ladrón que recibió salvación justo antes de morir, Señor. Queremos hoy también entender un poco más acerca del poder que tiene la cruz en nuestra vida, Señor. Queremos entenderte, conocerte. Háblanos, sea tu Espíritu Santo con nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Quiero explicar rápidamente en 7 puntos, 7 aspectos, así como decíamos que 7 palabras o 7 frases dijo Jesús en el momento de morir, en sus últimos momentos. También estaba yo estudiando, por decirlo así, la posibilidad de dar ese mensaje, pero me decidí con la guía de Dios por el poder de la cruz. Creo que es importante hablar acerca de esto, que también son 7 aspectos o 7 dádivas, por decirlo así, que recibimos los cristianos a través de la cruz de Cristo. Número 1, vamos a hablar de la sustitución. Vamos a Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Mas Dios muestra su amor, ¿sí? ¿Cómo muestra su amor? En que Él fue el sustituto perfecto, ¿verdad? O sea, Jesús te sustituyó a ti y a mí, o sea, nosotros por el pecado, por la falta ante Dios, por nuestra vida alejada de Dios, nuestra ignorancia, nuestra maldad, nuestra falta de fe, lo que tú quieras poner ahí, tus propios pecados que puedan suceder o que hayan sucedido. Dice realmente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ocupa el lugar de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos, por decirlo así, pagar el castigo, porque inclusive, si tú te das cuenta, habla del castigo eterno. O sea, cuando hablamos acerca de la salvación, es una salvación para vida eterna. O sea, no se acaba, no se gasta, es para siempre, por los siglos de los siglos. Y también cuando hablamos del castigo eterno, cuando Jesús habla del castigo eterno, también está hablando del castigo por la eternidad. O sea, ¿por qué el castigo dura por la eternidad? Porque realmente no puede haber un pago, ¿sí? O sea, es como cuando Jesús explica la parábola de los 2 deudores y dice, había un hombre que le debía al rey y le debía tanto dinero. Y si tú haces la cuenta del dinero que le debía este hombre al rey y tú lo pones en cuestión de cuánto tiempo le llevaría a pagar, no lo hubiera pagado ni en 10 vidas. Entonces, cuando realmente le dice el hombre, se postra ante el rey y le dice, tenme paciencia, te lo pagaré todo, él no le estaba diciendo la verdad, le estaba nada más dando como que una larga, o le estaba pidiendo misericordia por decir, te quiero pagar, o sea, no me estoy negando a pagar, pero dame oportunidad, ¿sí? Pero realmente dice que se lo perdonó todo. Entonces, cuando el otro sale y le dice, pues me debes 100 denarios, que era como un pago muy corto, o sea que sí era pagable, y el otro lo ahorca y lo manda a la cárcel y le dice, pues hasta que me lo pagues no te voy a dejar fuera. Realmente ahí dice, oye, pues yo te pagué, yo te perdoné toda esa deuda que jamás me la ibas a poder pagar y tú no le quisiste perdonar algo que sí le puedes perdonar a una persona, ¿no? ¿Cuánto te habías ahorrado? Entonces, finalmente, nosotros hablamos del castigo eterno porque nosotros no podemos pagarle a Dios. O sea, realmente seríamos merecedores de un castigo por los siglos de los siglos sin un fin, porque no hay un fin para ofender al Dios de los cielos. Entonces, realmente Jesús, a través de la salvación, nos da esa gracia eterna, la sustitución. Él fue un sustituto, ¿sí? La mala noticia es que el hombre merece la muerte. Sin embargo, la solución es que Jesús tomó tu lugar y el mío, fue un sustituto para morir en la cruz. La buena noticia es que Cristo paga la deuda y ahora el regalo es la vida eterna. Dice Romanos 6:23,
Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice la palabra de Dios, la vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? O sea, por siempre. No solamente Jesús te perdona, por decirlo así, bueno, pues te perdono por lo que hiciste y ya, estamos a mano, ¿sí? Es como a veces nosotros entendemos el perdón y decimos, bueno, pues ya, ahí así déjalo, como cuando tú vas y das un pago de, oiga, son 103 pesos, hijo, le traigo 100, pero me faltan los 3, déjelo así ya, ¿sí? Te dicen en la tienda. Pero no es eso, ¿verdad? Porque en realidad en la tienda nada más te excusan los 3 pesos y ya. Jesús no te dice déjalo así, sino Jesús toma tu vida, te salva, te ama, te lleva al cielo y te da vida por la eternidad. Pero realmente no solo es el perdón, sino también es la adopción, ¿verdad? O sea, Él te toma en sus brazos y te hace parte de su familia. Número 2, la propiciación, ¿sí? El primer punto, digamos, o la primera cosa que sucede con la cruz o el poder de la cruz en el cristiano es que recibe una sustitución por sus pecados. La número 2 es propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir que Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de ti y de mí, ¿sí? O sea, ¿qué es la propiciación? Vamos a entenderlo, Romanos 3, 25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice entonces la palabra de Dios, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para manifestar su justicia. O sea, ¿qué es la propiciación? Haz de cuenta que es como cuando en el Antiguo Testamento dice que llegaba una persona por una falta que tú hicieras, había un sistema de que podías ofrecer un sacrificio. Entonces, tú llevabas un animalito, un cordero, sin mancha, sin defecto alguno, lo llevabas, ponías tu mano sobre su cabeza y enfrente de ti degollaban al cordero. ¿Por qué hacían esto? Bueno, pues para que tú entendieras que ese animalito inocente estaba muriendo por tu culpa. O sea, ese animal era la propiciación, o sea, era como que el que tomaba la culpa por ti, el que de alguna manera hacía que en ese momento tu culpa fuera subsanada, ¿sí? O sea, es como la propiciación es cuando tú realmente te pones, haz de cuenta, para que te lleve, o sea, es como cuando un policía, por ejemplo, ¿no? Hay muchas escenas así a veces en las películas, ¿no? De que le van a disparar a una persona y se pone a alguien enfrente y le toca el balazo, ¿no? O sea, esa es la propiciación. O sea, yo tomo la ira, sobre mí echa el castigo para que esta persona pueda vivir, ¿sí? Entonces, Jesús fue la propiciación. Si la ira de Dios no hubiera sido una realidad, la cruz no hubiera sido necesaria, ¿sí? La mala noticia en este punto es que somos hijos de ira. La ira de Dios está sobre nosotros a causa del pecado. Imaginemos que hoy muriéramos y tener que presentarnos ante Dios como un hijo de ira. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días, ¿sí? O sea, algunas personas dicen, no, es que Dios te ama, Jesús ama al pecador. Pues en realidad lo que nos dice aquí la palabra es que Dios no ama al pecador, ¿sí? Muchas veces se dice Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Bueno, es que en realidad, o sea, Jesús murió por los pecadores porque Él no quiere que tú seas un pecador, ¿sí? O sea, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, la primera oración, por eso decimos que Dios va a escuchar de un pecador, es precisamente la oración cuando se arrepiente.
O sea, su arrepentimiento, su petición de perdón sería la primera oración que Dios escucha. Hay gente que llega a orar a Dios como si todo estuviera bien y llevan una vida lejana a Dios. O sea, no aman a Dios, no están al pendiente de lo que Dios quiere de sus vidas, no leen la palabra, no entienden nada. Y de repente un día se presentan y dicen, Señor, aquí estoy. Realmente Dios no escucha al pecador. Dios no escucha cuando una persona habla y está lejana a Él. Dice entonces que Él está airado contra el impío todos los días. La solución entonces fue que Jesús murió en la cruz, se interpuso entre tú y yo, entre Dios y nosotros, por decirlo así, más bien de esa manera, para recibir la ira de un Dios santo y justo, ¿verdad? La buena noticia es que Cristo es nuestra propiciación, recibe la ira de Dios, la apacigua y es satisfecha. Él fue, por decirlo así, el que con su sacrificio hizo todo lo que pedía la ley, ¿sí? O sea, Él satisfizo el castigo, pues, de nuestra paz. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que cuando nosotros hacíamos algo de niños, merecíamos un castigo, o en la escuela nos decían, bueno, no hiciste la tarea, pues ahora me traes 10 planas de esto, o ahora te quedas sin recreo, o ahora esto, ¿verdad? Según la falta, inclusive a lo mejor ameritas una suspensión, no presentarte a la escuela, ¿sí? Pero en realidad Jesús hizo ese pago que nosotros merecíamos dar y que nosotros realmente no podríamos pagar jamás. Número 3, la justificación. ¿Sí? Vamos a Gálatas 2:16. Dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. ¿Sí? Jesús entonces es nuestra justificación. Quiere decir que la justificación de Cristo es perfecta, recta, es puesta en nosotros para nuestra justicia, ¿sí? Totalmente es llevada por Jesús en la cruz, nuestra justificación. Jesús, entonces, por lo tanto, cuando tú crees en Jesús, cuando tú acudes a la cruz de Cristo, Dios nos ve justos, sin pecado, sin mancha, delante de su trono, gracias a la justicia de Cristo. ¿Sí? O sea, eso es algo muy importante porque a veces las personas dicen, bueno, yo tengo que ser justo, yo tengo que ser una buena persona. Cuando tú crees en Jesús, cuando Jesús cambia tu vida, cuando Dios habita en tu corazón, claro que vas a tener ese poder por el Espíritu Santo para ser una nueva criatura. Pero en el momento en el que tú te acercas a Dios, ¿cómo va a ser que Dios te va a ver justo si nunca has hecho nada bueno? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí realmente podemos entender la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios pone a Jesús en ti. Cuando Dios te mira, o sea, te mira bien o te mira justo, te mira limpio, no por tus obras de justicia, como dice Gálatas, sino porque Jesús se acerca a ti y te da esa justicia, te da esa pureza, te da esa parte de ser una buena persona, aun cuando no éramos buenos. Dice Romanos 3:10, verso 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos dice la palabra de Dios y así podemos entender cuando realmente estamos lejos de Dios, no hay una sola persona justa, ¿sí? Por mucho que queramos decir, oh, yo soy muy buena persona, yo soy muy empático con los demás, yo no le he hecho mal a nadie, nos daríamos cuenta o nos tendríamos que sorprender muchas veces de tantas cosas que en un momento dado podemos llegar a producir negativas en las demás personas. Realmente dice la palabra, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ¿sí? El gran problema es que hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos el castigo porque somos culpables y a veces pensamos que la justicia se mide por una balanza, o sea, decimos, pues
tengo que estar nivelado, o sea, de repente hago cosas malas, a veces hago cosas buenas, entonces tengo que hacer algo bueno para nivelar lo malo que soy. Realmente no es así, o sea, Dios quiere que nosotros seamos personas inclinadas hacia un lado, ¿verdad? Y cuando estamos inclinados hacia el lado malo, realmente Él dice, tú puedes echarle toda a la balanza, todas las cosas buenas que tú quieres, pero realmente para mí eso no cuenta. Para mí o estás aquí o estás allá, ¿sí? Entonces, la solución que Cristo nos da es en la cruz, toma nuestro pecado y se hace culpable y paga la sentencia. Por eso estamos en el punto de la justificación. La buena noticia es que Dios, sin ser nosotros inocentes y siendo culpables, nos declara inocentes y justos, sin ningún delito a través de Cristo. El pago, podemos entender cuando se hace un pago de una fianza, está una persona encarcelada y dicen, bueno, voy a fijar, entra con el juez y el juez dice, de acuerdo a tu delito, te fijo una fianza para que salgas libre. ¿Sí? O sea, ¿qué es la fianza? Es el pago, por decirlo así, de la culpa para compensar el daño que hiciste. Pues Jesús nos justifica. Jesús es como que Él dice, yo te pago esa fianza, yo te pago la multa y realmente puedes salir como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender eso? Precisamente por el poder de la cruz de Cristo. Solo Jesús, a través de su muerte, de la entrega que hizo por nosotros, puede ser capaz de hacer esto. Ni tú ni yo podríamos llegar a hacer un sacrificio tan perfecto, tan completo, tan directo, tan real, ¿sí? Porque ni siquiera, o sea, aunque nosotros dijéramos, Señor, sacrifícame, pena de muerte para mí. Ah, sí, te mereces la muerte, pero no en esta vida, sino en la vida eterna, para siempre. ¿Sí? O sea, no somos capaces de pagar. Él sí podía pagar, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, número 4, la redención. La redención es la liberación de la esclavitud a través del pago de un precio de personas, animales o también de propiedades. Esto, según un diccionario, es el significado de lo que es redención. La redención es la liberación, ¿sí? El pago. Redímese una persona, es como cuando una persona estaba esclava en tiempo antiguo. Ahorita, el día de hoy, supuestamente ya no existe la esclavitud, aunque desgraciadamente y lastimosamente existen personas esclavizadas, pero según la ley hoy ya no hay esclavitud. Antes sí era algo más común ver que estaba tipificado en qué caso podías inclusive tú entregarte como un esclavo a una persona. Por ejemplo, en la Biblia se habla acerca de personas que pasaban por un periodo en el cual podían ya liberarse o salir de la esclavitud, y si ellos mismos se sentían a gusto, cómodos, porque un esclavo era como un sirviente, entonces tú estabas bajo la cobertura de un hacendado, de una persona rica, y tú decías, bueno, pues me conviene más estar aquí que estar allá, ¿verdad? Que estar por mi propia cuenta, porque pues aquí seguro tengo comida, seguro tengo una cama, seguro me va bien, no me tratan mal, puedo vivir, inclusive me casé aquí siendo esclavo, mis hijos, pues yo me los puedo llevar, porque a veces si tú te liberabas, pues decían, bueno, pues sí, te liberas tú, pero los hijos que tuviste aquí, la familia que hiciste aquí en mí, bajo mi protección, pues ya no te la puedes llevar. Entonces la persona decía, no, mejor me quedo y ya para siempre me hago esclavo, ¿sí? Pero en realidad, cuando una persona salía de la esclavitud, era anticipadamente, era porque se pagaba un precio de redención, o sea, era redimido. Por eso también cuando Jesús le pagan a Judas por entregarlo, dice que le pagaron, ¿cuánto le pagaron a Judas? 30 monedas de plata. Y la misma Biblia nos dice que era el precio de ¿qué? De un esclavo. ¿Sí? O sea, 30 monedas de plata valía un esclavo. Un esclavo no tenía 30 monedas de plata, pero si una persona decía, yo quiero redimir a este esclavo, yo quiero que este señor o esta mujer salga de la esclavitud, 30 monedas le pago y ese es un pago adecuado por un esclavo. ¿Era el pago adecuado para entregar a Jesús? No, ¿verdad? Definitivamente fue una humillación, de hecho. O sea,
En realidad sabemos que Judas, o entendemos que Judas, pensó que Jesús se iba a liberar. Dijo, me quedo con el dinero, y al fin que Jesús siempre libra, se la libra. Cuando vio que realmente Jesús sí lo entregaron y sí iba a la muerte, entonces dice que arrepentido devolvió las monedas. ¿Sí? Pero en realidad vemos que la redención era algo posible, o sea, existía esa figura. Ahora, cuando vemos aquí la redención, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 13 y 14, nos dice la palabra, pues el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados. ¿Sí? O sea, ¿qué es la redención entonces? El perdón de pecados, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué nos dice tenemos redención? Porque tenemos el pago, tenemos la liberación. Ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado. Entonces Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados del pecado, ¿sí? El problema es que nosotros somos esclavos del pecado y de Satanás. Jesucristo pagó un alto precio y ahí realmente tenemos que entender que el precio de nuestra redención para que nosotros seamos llamados redimidos fue la sangre de Cristo, fue la muerte de Cristo, fue la vida de Cristo. Él es quien nos rescata de la esclavitud del pecado para hacernos verdaderamente libres. Cuando una persona dice, yo no puedo ser libre del pecado, entonces estás haciendo a Dios mentiroso y estás menospreciando la sangre de Cristo. Jesús puede liberar del pecado. Jesús te redime, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo vas a ser hijo de luz si estás permaneciendo en tinieblas? No se puede. Somos hijos de luz, somos adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. ¿Sí? Vamos al siguiente, la reconciliación. Romanos 5, 10 y 11. Cristo quita nuestro pecado y ahora podemos tener una relación personal con Dios. Porque si siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Nos dice la palabra. El problema aquí es la consecuencia del pecado. Hay un muro tan grande que nos separa de Dios y nos constituye enemigos. Cuando tú eres un pecador, tú estás en una enemistad con Dios. Tienes un problema con Dios. Dice, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Jesús muere y tú haces propio por medio de la fe, la gracia, Cristo quita esa separación, el muro, nuestro pecado a través de la muerte en la cruz. Jesús es el que nos reconcilia con nuestro Padre y somos ahora sus amigos, ¿sí? Ya no les llamaré siervos, dice Jesús, sino les voy a llamar amigos, les voy a llamar hermanos, ¿sí? Entonces, cuando realmente existe una reconciliación, a veces podemos estar alejados de nuestros familiares o de nuestros amigos, puede haber algún tema ahí en el cual nos distanciemos por un malentendido o alguien ofendió al otro o tenemos una situación, pero de repente llega el momento de la reconciliación de alguna manera y entonces podemos reconciliarnos con ese familiar o con ese amigo que no hemos visto desde hace mucho y le decimos, oye, ¿sabes qué? Pues perdóname, no quise ofenderte, y la persona dice, sí, está bien, yo no quería alejarme de ti, me has hecho mucha falta. Y entonces viene un momento en el cual nos reconciliamos, se abrazan y entonces vuelve a ser otra vez esa relación, esa amistad, vuelve a restaurar lo que se había perdido. Entonces, eso es lo que hace Jesús con nosotros, nos reconcilia, ¿sí? O sea, hay un momento en el cual habíamos estado lejos de casa, pero regresamos a casa. ¿Cómo podemos regresar y saber que nos van a recibir nuevamente en la casa de Dios? Porque Jesús murió. Ese es el poder de la cruz. No es porque tú simplemente digas un día, ya vine, y entonces Dios tenga la obligación. No, Dios mira y dice, por Él murió Jesús, por Él dio su sangre, por Él se fue a la tierra, por Él tomó la decisión de entregar su vida. Él es un redimido, Él es un reconciliado. ¿Por qué? Porque costó mucho tu reconciliación. Cuesta mucho. Aunque para nosotros sea por gracia, para Dios cuesta mucho.
fue muy costoso. Entonces, tenemos esa certeza que Dios nos reconcilia con su Hijo. Número 6, la santificación. La santificación es la separación del creyente de las cosas malas, del pecado, de mal camino, y nos consagramos al Señor y a una pureza moral. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Y nos dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿qué? Sino a santificación. ¿Sí? La santificación, el problema es que Dios es santo. ¿Sí? Y así como Dios es un Dios santo, reacciona frente al pecado, ¿sí? Del hombre. Entonces estamos sucios delante del Señor y un hombre, Dios lo ve así como revolcándose en un lodo, en un fango. Somos como un trapo de inmundicia. Un Dios santo no puede dejar entrar a alguien sucio al cielo. ¿Sí? Imagínate, por eso nos hace la figura de que el tiempo de las bodas, la gran cena, ¿no? Dice una parábola de Jesús y dice que de repente encuentra dentro de los invitados a una persona que no estaba vestido adecuadamente. Y le dicen, ¿quién te dejó entrar? ¿Por qué entraste aquí así? ¿Sí? Y lo sacaron. Entonces realmente cuando nosotros queremos venir a Dios y queremos estar en su reino, tenemos que venir con un corazón adecuado. O sea, la vestidura significa en la Biblia tus obras, tu manera de ser, tu manera de actuar. Si tú quieres entrar al cielo de una manera sucia, cochina, o una vida que no agrada o no glorifica a Dios, pues entonces realmente te vas a encontrar con un problema. O sea, cuando te quieras entrar a ese lugar, pues Dios te va a decir, tú no estás adecuado, tú no calificas. Pero ¿cómo podemos calificar si yo no sé cómo actuar, si yo no puedo actuar bien? Bueno, pues ahí es donde entra el poder de la cruz, nuevamente. Cantábamos hace un rato, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Sí? Y decíamos, hay poder, poder sin igual poder en Jesús. ¿Sí? Quien murió y resucitó. Ese es el poder de la cruz. No tengo yo el poder, lo tienes tú, lo tiene Jesús. Lo tiene Él a través del poder, del poder que tiene la cruz hasta el día de hoy. La cruz ya no está, Jesús ya murió, ya resucitó, pero el poder de la cruz se manifiesta hasta el día de hoy. El poder de la cruz sigue cambiando personas, el poder de la cruz sigue santificando vidas, el poder de la cruz sigue haciendo que la gente pueda escuchar y ser una criatura nueva en Cristo. ¿Sí? El poder de la cruz sigue el día de hoy. Jesús a través de su sangre nos limpió de todo pecado y de toda contaminación. Primera de Juan 1:7 dice, si vivimos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿qué? De todo pecado. ¿Sí? Así que tenemos que entender, no solamente es decir, soy limpio y hago todo lo que quiero. Soy limpio, pero no he cambiado nada. Soy limpio, pero soy el mismo maldiciente, pecador y hago todo lo que quiero. O sea, no, realmente dice aquí, tenemos comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cómo puedo andar en luz? Por su gracia, por el poder de la cruz, porque Él me enseña. ¿Sí? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que la buena noticia es que nos limpia, nos hace santos posicionalmente y nos limpia completamente para poder también tener santidad de facto, ¿verdad? En obras, no solamente en posición. Hay gente que también piensa que solamente la santidad es posicional. O sea, Dios ve en mí la santidad de Cristo, pero Dios no ve mis malas obras. No, sí Dios ve tus obras, pero también te hace, sí, posicionalmente, se posiciona la santidad de Cristo en ti, pero también tú te obras de manera también santa, ¿sí? Es como cuando tú te pones el jabón antibacterial, vas al baño, te aplicas un gel o te pones aquí, te rocías alcohol, pues tú puedes decir, bueno,
sería como decir filosóficamente, mis manos están sucias, pero el gel está limpio. Pues no, ¿verdad? O sea, realmente sí estaba sucio, te aplicas el gel limpio, y el gel te limpia, y al final ya no solamente es el gel que está limpio, sino también tus manos están limpias, ¿sí? Entonces, así viene a ser la vida del creyente. Sí, yo estoy sucio, sí, la sangre de Cristo me limpia, sí es Dios el que está limpio, pero sí también soy yo el que voy a seguir estando limpio. ¿Sí? No sirve de nada, dice, aquel maldito es aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Cómo pisoteas la sangre de Cristo? Pues haciéndola inválida. O sea, ya no puede morir Jesús 2 veces por la humanidad. Ya no puede Dios estarte limpiando todo el tiempo tu suciedad. No puedes estar metiendo las manos al lodo y querer, bueno, la sangre de Cristo me limpia y me meto al lodo. La sangre de Cristo me limpia y me meto al lodo. No, hay que salir del lodo. Hay que ser santos. Hay que tener esa parte donde nosotros sabemos que estamos limpios. Y si tú estás limpio, traes unos zapatos de charol y traes un traje carísimo, pues no te vas a ir a meter al charco de lodo. Pues no, ¿por qué? Porque vengo limpio, porque tengo que estar adecuado, voy a una fiesta, ¿cómo voy a meter ahí? ¿Cómo voy a llegar? ¿Todo manchado? No, así es la vida del Hijo de Dios. Y número 7, terminando, la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo, confirmando por frutos de arrepentimiento o una vida transformada. Tito 3, verso 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El hombre está muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tito 3:5, volvemos al mismo punto, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, éramos muertos, estábamos en nuestros delitos, nuestros pecados, ¿sí? Pero, o sea, incluso influenciados por el espíritu del mundo, por el espíritu carnal o el espíritu de las obras muertas, pero nos dice, ahora nos salvó, no por lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿sí? Por la sangre, por el poder que tiene la cruz. La cruz de Cristo tiene poder. Y cuando digo la cruz de Cristo, no pienses en el madero, ¿verdad? O sea, hay personas que se cuelgan la cruz y piensan que la cruz es un talismán protector o algo así, o que van a espantar. Las películas hace muchos años salían los vampiros y les echaban el agua bendita o la cruz y ¡ay! Se decían para atrás. El objeto a sí mismo no tiene el poder. O sea, no es por el objeto, sino hablamos del poder de la cruz porque es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Lo que Jesús ha hecho en la cruz. En lo que significa ver al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel perfecto redentor muriendo en la cruz, colgado ahí hasta que exhaló el Espíritu, hasta que él mismo dijo, consumado es. O sea, cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, él estaba diciendo, se ha hecho todo, cumplí todo. Está hecho, ¿sí? O sea, ya es como cuando dicen, ya ganamos, ¿verdad? Cuando pegan ahí el número ganador de la lotería y tú lo tienes y dices, ya gané. Así es, cuando Jesús cumplió todo lo que era necesario hacer, dijo, consumado es. El sacrificio está hecho, la cruz tiene poder, desde hoy en adelante tengo el derecho y tengo el poder y tengo la capacidad de declarar inocente a cualquier hombre culpable que se acerque a mí y me pida perdón. Tengo en mis manos esa potestad, ese poder. Por eso antes de subir al cielo le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. ¿Sí?
toda potestad. ¿Cuál es esa potestad? ¿Cuál es ese poder de declararte inocente, de justificarte, de santificarte, de redimirte, ¿sí? De darte todo el poder que tiene la cruz, ¿sí? Hemos visto los puntos. Número 1, ser sustituto. 2, ser tu propiciación. 3, justificarte. 4, redimirte. 5, reconciliarte. 6, santificarte. Y 7, regenerarte. ¿Sí? La palabra regeneración es un nuevo nacimiento. No solamente somos parchados, ¿sí? Como dice Jesús, ninguno que tenga un paño viejo le pone un remiendo nuevo, porque si no, tira y se hace peor la rotura. ¿Qué es lo que hace Jesús? Te pone una nueva alma, te pone un nuevo corazón, te regenera, te hace nacer de nuevo. Donde antes había maldad, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a matar a ese viejo yo, porque este ya no sirve, este ya fue, por decirlo así, contaminado, ya estuvo mal, entonces vamos a quitarlo y vamos a hacer una nueva criatura. Y ahora sí, el nuevo yo, el nuevo Marco, el nuevo Pedro, el nuevo Jorge, la nueva María, ahora sí puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios, porque ya no es la misma persona, ya es una persona nueva, está regenerada, nuevo en Cristo. Cristo con la cruz o en la cruz nos dio vida con su muerte. La buena noticia es que Jesús nos da una nueva naturaleza, ¿sí? La semilla, por ejemplo, si tú tienes una semilla de manzano, mientras está en la manzana, tú partes la manzana y salen unas semillitas, ¿sí te has dado cuenta? Esas semillitas, si tú las siembras, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa? Si yo siembro las semillitas, ¿qué pasa? Germina una florecita, después se vuelve el árbol, ¿verdad? Y ya da manzanas. Pero si esa semillita que tiene la capacidad de crecer y de hacer todo un árbol, si esa semillita no llega a la tierra y no es sembrada, ¿qué pasa con esa semilla? Muere, se seca, ¿sí? O sea, ya no sirve, tiene un tiempo de vida. Mientras esté en una conservación, puede ser fértil, puede llegar a la tierra, puede llegar a nacer. Pero si no muere, dice Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, da fruto. Precisamente esa es la idea de Jesús en la cruz. Su muerte nos da vida. Y nosotros también somos como una semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Su palabra, dice, la palabra es una semilla. ¿Qué es lo que tiene que hacer su palabra? Entrar a nuestro corazón, anidarse y entonces producir fruto. Nosotros somos la tierra, esa tierra que puede dar fruto para Dios, ¿sí? O sea, ¿de qué depende dar fruto? Bueno, dice, aquel que oye, entiende y pone por obra la palabra escuchada, entonces da fruto a 30, 60 y 100 por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús murió por nosotros. Celebramos cada domingo su resurrección. Espero, con el favor de Dios, el próximo domingo poder hablar de la resurrección de Cristo, y que realmente podamos gozarnos cada domingo viniendo a la iglesia a celebrar que Jesús vive en nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar, si nos ponemos de pie, hacer una oración para bendecir este tiempo que Dios nos ha dado. Padre, definitivamente el poder de la cruz es incomparable, es eterno, es completo. Tu sacrificio fue perfecto y nos dejó muchas cosas que realmente no alcanzaremos toda la eternidad a agradecerte. Gracias, Señor, por venir a este mundo a darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio nos has dado vida, nos has dado esa sustitución, has sido sustituto de nosotros, nos diste la propiciación por nuestros pecados, nos has justificado, nos has redimido, nos has reconciliado, nos has santificado
y nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por la cruz que tiene poder. El día de hoy este mensaje de la cruz sigue teniendo poder para cambiar vidas. Gracias, Señor. Te damos, te pedimos que sigas cumpliendo tu propósito en nuestro corazón. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asientos, Dios les bendiga. Estamos terminando nuestro mensaje de domingo. Seguiremos el próximo domingo ahondando en estos temas y les invitamos a que sigan conectándose con nosotros. Que Dios les bendiga.